buen día, familia Renuevo. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy el pastor de la iglesia y pues estamos aquí otro domingo más y tengo el gusto y el placer, el privilegio de compartir el mensaje de Dios con ustedes. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama En el Desierto. El subtítulo de esta serie, o más bien el título completo, sería En el Desierto. Esa extraña tierra entre lo que dejamos y a donde Dios quiere llevarnos. Y la razón por la cual tiene este título esta nueva serie que estamos comenzando es porque constantemente en nuestras vidas estamos viviendo transiciones, una transición de lo que éramos hacia lo que vamos a hacer. Y obviamente lo estoy enfocando a lo que dejamos y a donde Dios nos quiere llevar. Porque esas transiciones son muy claras en nuestra vida. Podríamos decir que la vida misma es como una gran transición entre quienes éramos y a dónde Dios quiere llevarnos. Pero también a través de la vida enfrentamos diferentes situaciones, circunstancias o eventos que nos marcan tanto que podemos decir, bueno, este evento marca un parteaguas en nuestra vida, y entre dos eventos diferentes podemos decir que hay un tiempo donde es un tiempo como de espera, ¿no? Un camino para llegar a lo siguiente. Y en nuestras vidas pasa mucho. Puede pasar en diferentes circunstancias. Puede pasar, por ejemplo, cuando una persona decide seguir a Jesús y hay un momento en que la persona cree en Jesús y toma la decisión de seguirlo, pero después hay un proceso. Todo lo que sigue después es un camino para llegar hasta donde Dios quiere llevarnos, o para convertirnos en lo que Dios quiere convertirnos. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Vamos a hablar de eso porque creo que se presta mucho. Lo que estamos viviendo este año se siente como una parte de este caminar en el desierto. Y todos ya queremos llegar al 2021. Todos nos preguntamos qué es lo que va a traer consigo el 2021. Y creo que hay una mejor pregunta, tal vez, que eso. Una mejor pregunta que qué es lo que va a traer el 2021. Mejor pregunta es, ¿quiénes vamos a ser nosotros en el 2021? ¿Cómo vamos a llegar a este nuevo año? ¿Cómo vamos a dejar que Dios nos transforme para afrontar un nuevo año, tal vez desde una perspectiva diferente, con un corazón diferente, con ojos distintos, y poder a lo mejor incluso madurar y dejar que Dios trabaje en nosotros para que el siguiente año podamos enfrentarlo con una fe más fuerte, con una madurez más grande, con sabiduría de parte de Dios y con una mejor relación con Él? ¿No sería mejor o no sería padre poder comenzar el siguiente año no solamente con esperanzas, sino comenzarlo también siendo diferentes, dejando que Dios continúe este proceso de transformarnos y poder llegar al siguiente año como personas nuevas? No solamente un año nuevo, sino personas nuevas. Así que ese es el mensaje que me gustaría compartir hoy con ustedes. Creo que Dios tiene mucho que enseñarnos. Y recuerden que la pregunta es no qué es lo que va a traer el nuevo año consigo, sino qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cómo quiere transformarnos de tal manera de que en el 2021 seamos personas nuevas, o por lo menos personas diferentes de lo que éramos antes. Y vamos a estar viendo esta historia del pueblo de Israel, que hemos estado estudiando el libro de Éxodo. Ya vamos en el capítulo 15 y hemos estado viendo todo el proceso de lo que Dios hizo con los israelitas. Un pueblo de cerca de 1 millón de personas que había pasado 420 años en esclavitud. Dios envía a Moisés, un hombre, y a través de Moisés y su hermano Aarón, Dios libera a este pueblo. Pero eso es solamente el comienzo. Ellos salen libres de la tierra de Egipto. Dios se libra de una vez por todas de sus enemigos y ahora tienen que emprender este recorrido. Pero entre Egipto y la tierra prometida hay un desierto. Hay un desierto que los separa. Y es algo que Dios va a usar para transformarlos a ellos. Entonces vamos a ver esta historia y vamos a ver qué principios y qué enseñanzas podemos obtener de esta historia. La primera cosa que creo que que vamos a ver en esos versículos es que el desierto es amargo. Vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 24. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua.
Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber del agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Recordemos que la semana pasada estábamos hablando acerca de la alabanza, la importancia de alabar a Dios por lo que ha hecho, por quién es Él, y la importancia de recordar a través de canciones lo que Dios ha hecho, cómo es incluso nuestra propia historia, cómo Dios ha actuado en nosotros, en nuestras vidas. Pero después de que salieron de Egipto, después de que cantaban estas canciones, me imagino a la gente cantando, pero después de un día de caminar, 2 días de caminar, con sed, 3 días de caminar sin encontrar agua potable, pues las canciones comenzaron a bajar porque ya todos traían la boca seca. Y no solamente eso, sino que cuando traemos sed también afecta a nuestras emociones, afecta a nuestros estados de ánimo. Vemos aquí que ellos estaban entonces caminando por el desierto. Y había un desierto, como decíamos, en medio de donde habían salido y a la tierra que Dios los quería llevar. Y no era un desierto como el que nos imaginamos. A lo mejor nos imaginamos un desierto como en las películas, donde hay solamente arena y hace mucho calor. Y no era exactamente ese tipo de desierto. Más bien era como simplemente campo. Simplemente terracería donde los recursos naturales eran escasos. Aunque no era un desierto de arena, era pues un lugar cálido. Y probablemente si vamos al monte aquí en nuestra ciudad de La Paz, más o menos era probablemente lo que ellos se encontraban. Y el desierto es un lugar donde prácticamente Dios era todo lo que tenían. Y en este desierto Dios iba a enseñarles a ellos que prácticamente, realmente, Dios era todo lo que ellos necesitaban. Habían viajado 3 días sin encontrar agua para beber y el calor y el cansancio obviamente comenzaban a hacer estragos. Cuando llegaron finalmente a un oasis, como en las películas, ¿no? Medio borroso hacia la distancia en el horizonte, llegaron con emoción y cuando probaron el agua se dieron cuenta que el agua estaba amarga. Imagínense la desesperación y qué tanto estaban sus corazones rotos y sus ánimos totalmente destrozados. A lo mejor se preguntaban y decían, Dios, o sea, ¿por qué nos trajiste a un oasis y el agua está amarga? Y parece como una mala broma de parte de Dios. Pero eso es lo que sucede. Por eso el punto, ¿no? El desierto trae amargura. El desierto puede ser amargo. Entonces, tenemos que pensar en cómo fue la experiencia para ellos. Y podemos pensar tal vez esta historia te recuerda a algo que tú viviste, tal vez este año, tal vez en el pasado. Una experiencia sumamente amarga. Si tuvieras, por ejemplo, que ponerle nombre a este año, ¿qué nombre le pondrías? ¿Cómo le pondrías a este año de nombre? Muchos de nosotros pasamos por experiencias sumamente amargas que sin duda alguna marcaron nuestras vidas y que probablemente nos hicieron cuestionarnos acerca de Dios. Y a lo mejor nos preguntamos dónde estaba Dios o dónde está Dios en estos momentos. Hubo una mujer en la Biblia que perdió a sus hijos y cuando se mudó a otra tierra y le preguntaron su nombre, ella se llamaba Noemí, pero dijo, no, ya no me llamen de esa manera, ahora llámenme Mara, que significa amargo. Y así es como también le pusieron los israelitas a este lugar, donde llegaron a este oasis y el agua estaba amarga. Porque a veces la amargura puede afectar sumamente la manera en cómo vemos una situación o un evento o una temporada en nuestras vidas. Y a lo mejor mientras estamos leyendo eso, tú estás pensando en esa temporada de tu vida que fue sumamente amarga. Tal vez puedes recordar tu propio desierto personal que tuviste que caminar. Y podríamos preguntarnos, si estamos siguiendo a Dios, ¿no se supone que las cosas deberían ir bien? Y es una pregunta interesante, es una pregunta que podemos decir comprendemos, ¿no? ¿De dónde sale esta pregunta? Si estamos siguiendo a Dios, ¿no se supone que las cosas deberían ir bien? Estoy seguro que los israelitas pensaron esto. Si estamos siguiendo a Dios, si estamos siguiendo a Moisés, ¿no se supone que las cosas deberían ir bien? ¿No se supone que deberíamos llegar a un oasis donde el agua sepa buena, donde haya comida suficiente?
Y cuando hacemos esta pregunta, podríamos preguntar, o Dios podría preguntar de regreso, yo podría preguntar, ¿no? Como pastor, ¿a qué nos referimos con bien? Cuando hacemos esta pregunta, ¿no se supone que nos tiene que ir bien? La pregunta que yo haría es, ¿a qué nos referimos con bien? Y es importante pensar que cuando las cosas salen mal, o por lo menos cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, nuestro carácter es expuesto. Y es muchas veces la razón por la cual Dios permite la amargura en nuestras vidas para dejar ver nuestro carácter. Y Dios ya sabe cómo somos, no es un secreto para Él. La razón por la cual Él trae nuestro carácter a flote es para que nosotros lo veamos, para que sea evidente para nosotros las áreas de nuestras vidas que tienen que ser transformadas. Estoy seguro que lo que hemos vivido de este año en algún punto ha sacado a relucir nuestro carácter, quiénes somos. Y a lo mejor muchos de nosotros saldríamos reprobados. Muchos de nosotros tal vez nos dimos cuenta de que no estábamos preparados emocionalmente para diferentes situaciones, diferentes desafíos. Muchos de nosotros tal vez descubrimos áreas de nuestra vida donde todavía no confiamos 100% en Dios. Tal vez descubrimos áreas de nuestro carácter que tienen que ser moldeados. Tal vez en nuestro trato con personas nos dimos cuenta que nuestro carácter no fue el mejor y a lo mejor tuvimos que pedir perdón. Y la amargura a veces en el desierto nos permite darnos cuenta de cómo está nuestro carácter. Porque la realidad es que Dios quiere transformarnos. Y esa es una parte importantísima de comprender en este trayecto del pueblo de Israel desde Egipto, desde la esclavitud a la tierra prometida. Lo más importante, lo que Dios quería hacer en el pueblo no era solamente llevarlos a una tierra prometida, quería transformarlos. Porque la tierra no es lo que iba a darle al pueblo la vida que ellos querían, sino que sino que Dios sabía que necesitaba transformar a este pueblo rebelde, necio, egoísta, en un pueblo que pudiera no solamente aprender a disfrutar de la bendición que Dios iba a traer, sino ser de bendición para otros. Y eso es sumamente importante. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29. Romanos 8 del 28 al 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien de Dios que Dios desea para nosotros no es una vida sin dificultades, sino un carácter maduro. Dios desea transformarnos a la imagen de Jesucristo en hombres y mujeres maduros. Y la Biblia usa la palabra perfectos, que no se refiere a que no nos equivoquemos, sino a que estemos completos. Esa es la palabra griega que se utiliza. Ser hombres y mujeres completos, que han madurado completamente, que nos parecemos a Jesucristo, que tenemos su mismo corazón, que tenemos sus mismos ojos. Quienes son padres ya entienden esta parte, o van a entender mejor esta parte. Si su niño de 2 años, cuando está comiendo, se embarra de Gerber toda la cara y toda la boca, y se embarra toda la ropa de Gerber, está bien, lo van a dejar pasar, ¿no? A lo mejor se van a enojar un poco, pero no va a pasar de ahí. Pero si tienen un hijo o una hija adolescente de 15 años y a la hora de comer ven que agarra mal la cuchara y se embarra toda la cara de frijoles y tira el pedazo de carne en su ropa, va a haber un problema ahí para ese adolescente, ¿no? Porque obviamente eso no está bien. Está bien en un niño de 2 años, pero en un adolescente uno espera ya más control sobre su cuerpo y uno ya espera cierto comportamiento. Si tienen una hija que acaba de aprender a caminar, van a asegurarse de no dejar nada peligroso a su alcance y van a cerrar las puertas que dan hacia afuera o que dan hacia las escaleras. Pero si la hija ya tiene 16 años, obviamente ustedes no van a andar cuidándola de que no agarre cuchillos, no van a tener que andar escondiendo las cosas, no tienen que andar cerrando las puertas, porque obviamente esperan de su hija de 16 años que ya sea lo suficientemente madura como para saber que no tiene que agarrar un cuchillo y andar corriendo con él, o que no tiene que salirse por la puerta e irse corriendo a la calle. Cuando tienes un hijo pequeño,
Es evidente que los niños pequeños son egoístas por naturaleza. Si tienes un niño de 2 años, 3 años más o menos, te vas a dar cuenta de esto. Quiere toda tu atención, quiere todos los juguetes y en la casa se hace lo que el niño quiere. Y está bien, uno comprende con un niño de 2 años, 3 años, pero conforme va creciendo, como padre, como madre, tú esperas que tu hijo madure. Tú esperas que se vuelva menos egoísta, que aprenda a amar a los demás y que vea por las necesidades de los demás. Ese es el bien que tú deseas para tus hijos y es el bien que Dios desea para nosotros. No son solamente el bien que Dios desea para nosotros, no es protegernos o blindarnos para que tengamos una vida sin dificultades, porque ustedes, papás, saben lo que pasa cuando los hijos tienen una vida blindada, ¿no? Cuando los papás quieren sobreproteger a los hijos, pueden causarle un daño y tal vez no les va a ayudar en su madurez como personas. Así que Dios desea nuestro bien. Dios desea que tengamos la madurez para comprender sus mandamientos y sus principios, que tengamos el raciocinio para confiar en Él, para que podamos conocerlo, que podamos leer su palabra, que podamos escuchar lo que Él tiene que decirnos y poder confiar en Él. Dios espera que seamos lo suficientemente maduros para aprender a ser agradecidos por todo lo que tenemos y responder en confianza a Él. Dios espera que tengamos la madurez para enfrentar situaciones difíciles al comprender cómo es la vida según la cosmovisión bíblica, comprender que la vida trae sus propias dificultades, comprender que las personas fallan, que las personas pecan, que las personas fallamos en amar a otros y que eso trae consecuencias también para nosotros. Dios espera que tengamos la madurez para comprender que su plan va más allá de nosotros. Es decir, Dios espera que crezcamos y que maduremos de tal manera que comprendamos que la vida no se trata solamente de nosotros, sino que se trata de su plan, que es un plan de bendición para el mundo. Dios espera que comprendamos que Él quiere bendecirnos para ser de bendición. Esa es la promesa que Dios le había hecho a Abraham y la promesa que Dios está cumpliendo en el pueblo de Israel. Por lo tanto, todo lo que Dios está haciendo al liberarlos de Egipto, al llevarlos a través del desierto y llevarlos a la tierra prometida, es el cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Y parte de la promesa era: Abraham, en tu familia te voy a bendecir para que tú seas de bendición, para que el pueblo de Israel sea de bendición para las otras naciones. Eso es parte del propósito. No se trata nada más de ellos, se trata de que Dios quiere que el mundo le conozca. El desierto es el contexto que Dios usa para ayudarnos a crecer, a madurar y a confiar en Él. Así que no dejes que la amargura de la vida, que la amargura del desierto te haga olvidar el dulce propósito de Dios para tu vida. Ser transformado y aprender a confiar en Él. Porque recuerda que el propósito de Dios no es solamente llevarte al 2021, sino cómo te está llevando, que tú puedas ser transformado, que tú comprendas que estás en un proceso y que a través de la confianza y la obediencia puedas dejar que Dios te transforme, para que llegues no solamente a un año diferente, sino que tú mismo seas una persona diferente, una persona transformada. La primera parte del mensaje era: el desierto puede ser amargo. La segunda parte es: pero puede ser más amargo. El desierto es amargo, pero puede ser más amargo. Leamos Éxodo 15:24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Vamos a entrar aquí a un concepto que es repetido no solamente en Éxodo, sino en los libros que vienen a continuación, incluso en Salmos e incluso en el Nuevo Testamento. Los hombres de Dios van a hacer referencia a estas murmuraciones. Va a ser como un comportamiento repetido en el pueblo de Israel. Y en esta primera historia del desierto vemos como algo que vamos a ver repetido en las siguientes historias que van a venir. Hubo diferentes momentos en que el pueblo murmuró. Y esas murmuraciones serían señaladas en distintas ocasiones por Dios como una muestra de la falta de fe del pueblo. También sería una muestra de su rebeldía, de su dureza de corazón, es decir, de su resistencia al cambio, de su resistencia a lo que Dios quería hacer en sus vidas. Las murmuraciones o las quejas, como se traducen en algunas versiones,
es la evidencia de un pueblo inmaduro, un pueblo que no confía en Dios y en la forma en la que Él dirige a otros. Según algunos versículos, la murmuración sucedía en las tiendas o en las casas, pues porque el pueblo de Israel, como eran una comunidad nómada que se estaba moviendo constantemente, vivían en, vivían en tiendas de campaña. Eh, También se nos dice que junto con la murmuración vino la desobediencia, que la murmuración también implicaba contaminar los oídos de otros. Y eso es algo que pasa muchas veces, que cuando sentimos quejarnos de algo, no solamente nos quedamos nosotros con esa queja, ¿verdad? Muchas veces sentimos este deseo o este impulso por compartirlo con otras personas. Y probablemente nace de un deseo de que otras personas afirmen nuestra opinión o de que otras personas nos puedan confirmar que tenemos razón. Pero cuando nosotros comenzamos a compartir estas cosas, cuando comenzamos a compartir algo que vemos mal, lo que pasa en muchas ocasiones es que la persona a la que le estamos compartiendo no ha visto las cosas de la misma manera. Pero cuando tú le dices qué es lo que tú ves y cuál es tu queja, le estás de alguna manera poniendo tus mismos lentes y ahora esta persona ya no va a ver la situación desde su propia perspectiva, va a ver la situación desde tu perspectiva y van a comenzar a tal vez ver un problema más grande de lo que realmente es. Y las murmuraciones eran algo que Dios no veía para nada bien por diferentes circunstancias o situaciones o diferentes razones. Um, la murmuración implica ponerse en contra de. De hecho, la palabra en hebreo que se utiliza para murmuraciones significa ponerse en contra de. Se pusieron en contra de Moisés y Aarón, que eran los líderes. Se pusieron también, o la implicación es que también se pusieron en contra de Dios. Y esta implicación la dieron a conocer Moisés y Aarón. Ellos le dijeron al pueblo, sí se están quejando de nosotros por las decisiones que estamos tomando, pero oigan, escuchen, no somos nosotros. Esta decisión que tomamos no es de nosotros, es de Dios. Así que de quien ustedes están quejando realmente es de Dios. Y la razón por la que implica ponerse en contra de es porque la murmuración por lo general ofrece un camino diferente al que Dios está determinando o al que una persona ha dicho, ¿no? La murmuración no solamente es una queja, sino dicen, ok, esta persona está mal, hay que hacer esto otro. De hecho, una de las cosas que decían era que muchas veces dijeron en diferentes circunstancias los hebreos es regresémonos a Egipto. O quedémonos aquí cuando Dios estaba diciendo muévanse. O cambiemos de líder, ¿no? Que era todavía pues una solución para ellos más eficaz, ¿no? Ok, vamos a quitar a Moisés y vamos a poner a otro. Entonces, la murmuración implicaba el ponerse en contra finalmente de Dios, el ofrecer una alternativa a la voluntad de Dios, una alternativa que parecía mejor, pero realmente no lo era. No era una alternativa mejor. La murmuración parece inofensiva, pero déjame decirte, es uno de los pecados que más contamina la iglesia, que más contamina a las personas y puede desviar a muchos de la voluntad de Dios. Quiero nombrarte simplemente algunas diferencias entre la murmuración y la confianza, que creo que es lo opuesto. La murmuración tal vez expresa necesidades reales, pero la confianza las lleva a la persona indicada. Déjame decirte, muchas veces la murmuración, y esto va para los líderes, para quienes somos líderes, muchas veces la murmuración ciertamente expresa necesidades reales, problemas reales de las personas, pero por lo general se expresan de una manera inadecuada. Pero la confianza lleva las necesidades a la persona indicada. Y eso tiene dos sentidos. Obviamente la persona indicada me refiero a que si las diferencias de opinión o la murmuración que tienes es en contra de un líder, de contra de una figura de autoridad, lo indicado sería hablarlo con la persona. Pero finalmente lo más adecuado también sería expresar esta queja o esto que sientes en oración con Dios y expresar confianza a través de hacer esto, de hacer lo correcto, llevar esa necesidad ante la persona indicada. Otra cosa, la murmuración causa división, pero la confianza promueve unidad. Yo he visto cómo la murmuración puede causar división en una iglesia y pudiera parecer inofensivo, pero es sumamente dañino.
Lo que tú le dices a otra persona puede causar división en la iglesia. Así que optemos siempre por la confianza. La confianza promueve la unidad. Tercero, la murmuración asume que uno conoce un mejor camino. La confianza reconoce la bondad en el plan de Dios. Cuando murmuramos, cuando nos quejamos, dentro de la queja hay una suposición de que nosotros conocemos un mejor camino, de que nosotros tenemos una mejor respuesta, que nosotros somos mejores que las personas tal vez que están a cargo. Pero la confianza reconoce que muchas veces el plan de Dios pareciera no ser lo más fácil o lo más libre de peligro, pero la confianza reconoce que el plan de Dios tiene un propósito mucho más grande que el solamente llevarnos por un camino fácil o que simplemente llevarnos a un destino. La confianza reconoce que el plan de Dios tiene que ver con transformarnos a nosotros. Y Dios va a transformarnos en el desierto. La murmuración da una sensación de superioridad. La confianza nos lleva a la humildad. Muchas veces quienes murmuran, o la razón por la cual el quejarnos o el chismear, la razón por la cual es tan atractivo es porque nos hace sentir superiores a las personas de las que estamos hablando, o de aquellos o de aquellas cosas de las que estamos hablando. Y finalmente, la murmuración expresa temor, la confianza actúa en obediencia. El pueblo de Israel estaba expresando solamente temor porque no sabían lo que iba a pasar más adelante. Veían solamente las circunstancias que tenían enfrente. Pero la confianza actúa en obediencia. Y es lo que vamos a ver. Esto nos conecta con el siguiente punto, porque vamos a ver a Moisés no solamente orar a Dios, sino lo vamos a ver actuar en obediencia a lo que Dios le dijo. Recordemos los dos primeros puntos. El primer punto era: el desierto es amargo. El segundo punto era: pero puede ser más amargo. Y ese tercer punto es: la obediencia hace la vida más dulce. La obediencia hace la vida más dulce. Y tal vez suene muy cursi, pero creo que lo que vemos en los versículos nos da como que el material para llegar a esta frase conmovedora, ¿no? Frase de Instagram le llamo yo. Leamos Éxodo 15:25. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda, y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua, y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Vemos aquí que entonces Moisés toma las quejas del pueblo y sabiamente las transforma en una oración a Dios, y Dios responde. Y es bien interesante la manera en la que Dios responde, porque dice estos versículos que Dios le mostró a Moisés un trozo de madera. Y dice que cuando Moisés echó la madera al agua, el agua se volvió potable, el agua se volvió dulce. De aquí el tercer punto: la obediencia hace la vida más dulce. Es muy probable que Moisés conociera las propiedades de esa madera, porque podríamos pensar que es un milagro, pero realmente lo que el versículo nos dice y lo que entendemos por la experiencia, algo que se ha comprobado, es que hay ciertas maderas que tienen la propiedad de hacer el agua más dulce, como lo que sucedió aquí en Mara. Entonces, es muy probable que Moisés conociera las propiedades de esta madera, y Dios solamente tuvo que mostrarle dónde estaba, o mostrarle que ella estaba. Y podemos aprender algunas cosas de esto. Podemos aprender que Dios muchas veces obra a través de medios naturales. Muchas veces a lo mejor esperamos ver milagros que desafían las leyes de la naturaleza, que ciertamente Dios puede hacerlo, pero tenemos que entender algo. Dios creó el mundo y creó su creación, valga la redundancia, creó todas las cosas con un orden, creó todas las cosas con cierto diseño, y muchas de las formas en las que Dios como humanos nos bendice es a través de su creación, es a través de lo mismo que Él ha creado. Y es bien importante recordar esto, que Dios muchas veces utiliza medios naturales para traer sanidad o producir milagros en nuestras vidas. Y el hecho que sea por medios naturales no significa que no sean un milagro, porque muchas veces pueden haber circunstancias como la que estaba viendo el pueblo de Israel, que incluso aunque estén las cosas disponibles,
las circunstancias sean tan difíciles o tan amargas que nos impidan ver la solución. Tenemos que entender otra cosa. También Dios obra a través de la sabiduría humana. En este caso, lo más probable es que Moisés haya tenido el conocimiento de las propiedades de esta madera y Dios solamente tuvo que mostrarle y Moisés supo lo que tenía que hacer inmediatamente. Una vez más, Dios, cuando hablamos de que Dios hizo su creación con un diseño, recordemos también que dentro de su creación, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios le dio inteligencia al ser humano. Dios nos dio la capacidad de comprender el mundo. Nos dio la capacidad de comprender la creación. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, cuando los bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Este gobierno no es un gobierno a manera de opresión, es un gobierno a manera de una correcta administración. Dios le está diciendo al hombre y a la mujer, gobiernan la tierra de tal manera que produzca todo su potencial, que puedan desencadenar todo el potencial que hay en la creación misma, porque la creación fue hecha con potencial. Entonces, Dios obra también a través de la sabiduría humana. No debemos despreciar el conocimiento humano, no debemos despreciar cómo Dios puede obrar a través de otras personas. Creo que es sumamente importante y creo que es algo que como cristianos tenemos que ser responsables en tener una correcta comprensión de cómo Dios trabaja y de cómo Dios usa a otras personas, aun cuando no son cristianas. Dios usa la sabiduría humana para bendecirnos. Y no podemos decir que no es un milagro. Podemos decir que son milagros, aunque Dios trabaje a través de medios naturales y aunque Dios trabaje a través de la sabiduría que nos ha dado a nosotros como seres humanos, la inteligencia que ha puesto en nosotros, la capacidad de crear, la capacidad de administrar, la capacidad de comprender el mundo que Dios hizo y la capacidad de comprenderlo de una manera tan profunda, de una manera tan específica que permitió el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la medicina y el desarrollo de muchas otras cosas que Dios dispuso en su creación. Entonces, Dios obra también a través de esos medios. Y es importante que como cristianos lo comprendamos, porque tal vez eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tal vez estamos esperando un milagro y Dios nos dice, no, tómate la medicina, ¿no? Tómate la medicina. ¿Quieres que te sane? Tómate la medicina. ¿Quieres que te sane? Haz ejercicio. ¿Quieres que te sane? Haz esto que ya está aquí. No sé qué estás esperando. No sé si estás esperando que del cielo venga algo y te haga un milagro así vistoso. No, a veces es simplemente a través de la obediencia, a través de la humildad y a través de una correcta comprensión del mundo que Dios creó. Me pregunto cuando leo esto, me pregunto por qué Moisés no había visto el trozo de madera si ya tenía el conocimiento y ya sabía las propiedades de esta madera. ¿Por qué no la vio? Por qué no la usó antes? Es posible que la amargura haya sido tanta que era difícil percibir algo que estaba que pudiera solucionar la situación, que estaba ahí. Probablemente Moisés esperaba un milagro diferente. Probablemente, pues, imaginemos nomás solamente esto. Acababan de presenciar un milagro tan extraordinario como que el mar se partiera en dos. Y ahora, cuando Moisés clama, a lo mejor no sabemos si a lo mejor estaban esperando un milagro de esas magnitudes y Dios les dice, mira, un trozo de madera, ¿no? Tal vez a veces esto nos pasa a nosotros. Tal vez estamos esperando que Dios actúe de una manera, de una cierta manera. Tal vez estamos esperando que Dios actúe como lo hizo antes, de la misma manera. Y eso es lo interesante y lo padre acerca de Dios, es que no lo podemos meter en una caja. No podemos ponerle fórmulas. No podemos decir, Dios actúa antes así y siempre lo va a hacer de esta manera. No podemos decir eso. Y por eso muchas veces tenemos que ir en oración hacia Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en esta situación? ¿Cómo puedo confiar en ti en medio de esta situación? ¿Y qué es aquello que debo obedecer hoy? A veces la vida puede estar llena de dificultades y a veces la amargura pudiera ser tanta que nos impide ver la solución. Así que ora. El orar te lleva a una posición de humildad
y de expectativa. Dios te puede llevar tal vez a confiar en la ayuda que otras personas pueden darte. Dios te puede llevar a confiar en la ayuda que la sabiduría humana en la ciencia puede brindarte. Dios puede ayudarte a ver aquellas situaciones que no has considerado y tal vez te puede ayudar a evitar meterlo en una caja. Sigamos leyendo Éxodo 15, versículos del 25 al 26. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda, y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua, y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Eso suena como una amenaza, ¿no es así? Y eso me recuerda una historia de mi juventud. Recuerdo cuando estaba patinando en la calle. La calle no era lisa, estaba rugosa, así que era difícil patinar realmente. Y había puesto un bloque. Y yo estaba tratando de saltar ese bloque con mi patineta. Y recuerdo que mi mamá estaba ahí enfrente, porque mi abuela tenía una tienda ahí en la banqueta. Entonces mi mamá me estaba viendo en la patineta y me dijo: no sigas haciendo eso porque te vas a caer. Creo que me lo dijo como unas 3 veces. No hagas eso porque te vas a caer. Y yo pensando dentro de mí, mi mamá no sabe qué tan pro soy en la patineta. Y no, resulta que en la siguiente vez que intento saltar el bloque, me caigo. Y caigo de tal manera que me torcí el tobillo y me fracturé el pie. Me fracturé un hueso del pie bien raro, pero me fracturé. Cuando sucedió eso, cuando me caí, yo sé que mi mamá no es bruja ni nada. Yo sé que no tiene ningún poder especial, eso creo. Pero cuando me caí, por la advertencia que ella me dio antes, se sentía como si él lo hubiera provocado, ¿no? Y a veces así decimos con las cosas, ¿no? No hagas esto porque te va a pasar. Y cuando pasa, uno dice: ¿por qué me dijiste, no? Lo llamaste, dicen algunos, ¿no? Pero cuando me caí, sentía como si mi mamá lo hubiera provocado solamente porque me lo advirtió. Pero no es así, ¿no? Pero esta idea es la misma. Ah, así como la madera hizo el agua dulce, y como esto nos enseña el orden de la creación, asimismo Dios está haciendo esta advertencia. Si ustedes no siguen mis mandatos e instrucciones, van a quedar expuestos a las consecuencias. Eso es lo que me dijo mi mamá, no con palabras tan bonitas, pero prácticamente eso es lo que me dijo. Si sigues haciendo eso que estás haciendo, vas a quedar expuesto a las consecuencias, vas a quedar lejos de mi protección como madre porque no estás obedeciendo y vas a experimentar las consecuencias si sucede. Y sucedió, ¿no? Muchas de las leyes, porque ahorita Dios está diciendo, ¿no? Mis leyes y mis estatutos o las instrucciones, pero aquí en este punto de la historia del pueblo hebreo, todavía Dios no había establecido los 10 mandamientos, todavía no se los había dado. Todavía no había ninguna ley específica para el pueblo, más que las leyes que les había dado hace poco acerca de guardar ciertos festivales. Entonces Dios les está diciendo esto como un avance, ¿no? Como les voy a dar ciertas leyes, ciertos mandamientos. Si los siguen, yo no voy a enviar las enfermedades y las plagas que ustedes vieron en Egipto. Y déjenme decirles algo, para esta cultura, para los judíos, para los hebreos, ellos no tenían problema con atribuirle a Dios estas cosas, no tenían problema con decirlo de esta manera, ¿no? Que Dios diciendo: les voy a enviar estas plagas. No tienen ningún problema con verlo de esa manera. Culturalmente, ellos no tienen ningún problema con atribuirle a Dios el enviar esas plagas y tener la comprensión correcta. Pero creo que nosotros culturalmente necesitamos decir esto, ¿no? Que más que Dios enviándolas, es como Dios diciendo: si ustedes no obedecen mis mandamientos y mis instrucciones, van a quedar expuestos a las cosas que pueden suceder debido a su desobediencia. Van a quedar expuestos a las consecuencias de sus acciones. Y sí, Dios en algún momento, por ser su pueblo, Dios los disciplinaría, pero siempre sucedió a través de circunstancias naturales, a través de gobiernos que ya estaban en conflicto. Dios permitió que esas circunstancias llegaran
o más bien el pueblo se expuso y finalmente esas circunstancias sucedieron y el pueblo experimentó las consecuencias. Y Dios muchas veces decía, yo hice esto, aunque había pasado a través de situaciones naturales o de conflictos políticos que ya existían. Dios se los atribuía a sí mismo y el pueblo se los atribuía a Dios también porque comprendían la relación que había entre ellos y Dios y sabían que Dios estaba en control de todas las cosas, pero no lo veían como de una manera negativa como pudiéramos verlo culturalmente nosotros, sino comprendían esta parte. Ok, el versículo dice al final, porque yo soy el Señor quien los sana. Por lo tanto, esta frase final nos ayuda a comprender la idea. Dice, yo soy el Dios que los sana. Esto trae a luz la idea de que son advertencias positivas, más que una amenaza en contra de ellos. Um, ¿Cómo Dios iba a sanarlos? ¿Cómo Dios iba a mantenerlos sanos? Que también pudiera ser la idea. A través de sus leyes, a través de principios y a través de normas. La obediencia le permitiría al pueblo endulzar su vida, evitando la amargura de muchas circunstancias. ¿Cómo mi mamá me iba a mantener sano a mí? A través de sus órdenes, a través de decirme, no hagas eso porque te vas a caer. Y sucedió. La obediencia del pueblo le permitiría endulzar su vida. Por eso la obediencia trae dulzura. Nos permite endulzar la vida. Voy a leer Salmo 119 del 97 al 104. Salmo 119 del 97 al 104, que es un salmo dedicado totalmente a la palabra de Dios. Y dice el salmista, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel, y tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Estas son las palabras de un hombre que ha puesto a prueba los mandamientos de Dios, los ha seguido y ha descubrido, ha descubierto la dulzura en la vida. Ha descubierto que los mandamientos, que las instrucciones de Dios traen dulzura a la vida. Moisés tomó un madero y ese madero hizo el agua que era amarga, la hizo dulce. Y no sé cuál es el nombre de esa madera que hace el agua dulce, pero conozco un mejor madero que no solamente hace dulce el agua, sino que hace la vida dulce. Hay un mejor madero, el madero sobre el cual murió Jesús. La cruz de Jesús nos habla de perdón. Por su cruz Dios nos perdona y nos enseña a perdonar a otros. ¿Y cuántos de nosotros no hemos traído más amargura a nuestra vida porque no hemos perdonado? Porque no hemos perdonado a alguien que nos hizo daño. O porque no nos sentimos perdonados. Pero el madero de Jesús, la cruz de Jesús, hace la vida más dulce. Porque no solamente nos perdona, sino que nos enseña a perdonar a otros. La cruz de Jesús nos habla de amor. Por amor a nosotros, Jesús pagó nuestra deuda y nos enseña a amar de la misma manera que Él nos ama. ¿No es hermoso cómo Jesús puede hacer nuestra vida más dulce? La cruz de Jesús nos habla de una vida plena. Cuando Jesús llegó al final de su vida, cuando estaba entregando su vida en la cruz, Él dijo, ya todo está hecho. Lo que vine a hacer, la misión para la que fui enviado, la he cumplido. He cumplido el propósito de mi vida. ¿Y cuántos de nosotros todavía no nos cuestionamos muchas veces? En momentos difíciles, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos perdidos? ¿Cuántos de nosotros no nos preguntamos, ¿valdrá la pena esto que estoy haciendo? ¿Valdrá la pena ese trabajo por el cual me esfuerzo tanto? ¿Valdrá la pena esta relación? ¿Valdrá la pena esto que estoy haciendo? Y qué dulce es cuando puedes encontrar el propósito de tu vida. Y Jesús lo encontró
en la obediencia a su Padre al tomar la cruz. La cruz de Jesús nos habla de humildad. Al hacerse pobre, Jesús nos hizo rico a nosotros y nos enseña a vivir con esa misma humildad. Cuando crees en Jesús y cuando la cruz se vuelve real en tu vida, no porque no sea real y tú tengas que hacerlo, sino que cuando tú crees y cuando comienzas a dejar que esta realidad de la cruz afecte cómo ves el mundo, que afecte tus relaciones, especialmente tu relación con Dios, cuando crees en Jesús, en su muerte y su resurrección, déjame decirte, la vida se hace más dulce. Comienzas a comprender mejor, tienes mejor comprensión, tienes más amor, tienes una razón para vivir. Hay un mejor madero y la cruz de Jesús hace la vida más dulce. Déjame orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos traes este día, por recordarnos cómo tu cruz hace la vida más dulce, por recordarnos cómo la obediencia a ti puede endulzar nuestras vidas en medio de la amargura, en medio de circunstancias difíciles, en medio de la adversidad. Tú puedes traer a nosotros dulzura. Así que te pedimos que nos ayudes a confiar en ti. Ayúdanos a cambiar nuestras quejas por confianza, por oración. Y enséñanos a encontrar dulzura en la cruz de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Él, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga mucho. Espero que Dios haya hablado a tu vida, a tu corazón. Y decide hoy poner tu fe en Jesús. Decide hoy arrepentirte de tus pecados, volverte hacia Dios, comenzar a caminar hacia Él y dejar que Jesús sea tu Salvador y tu Señor. Déjame decirte que vas a encontrar dulzura aún en los momentos más amargos en la cruz de Jesús. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.